Curso Taller Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Matemático, Semana 1, Ejemplo 3 de la aplicación de la metodología de Polya. A continuación resolveremos este problema aplicando los 4 pasos de la metodología de Polya para llegar a una solución exitosa. Paso número 1, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, entender el problema. Verificar si en efecto entendemos todo lo que dice el planteamiento, si distinguimos los datos que nos proporciona el problema y si tenemos claridad de a dónde tenemos que llegar. A continuación leeremos este problema. En el triángulo ABC, el triángulo ABC, se tiene que la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento BC, es decir, la longitud del segmento AB es igual a la longitud del segmento BC. En geometría esto lo podemos indicar a partir de estas barras que colocamos sobre los segmentos que se dicen que son equivalentes o de igual longitud. Ahora bien, si el ángulo ABD, la letra del medio determina el vértice, es decir, el ángulo ABD es este, nos dice el problema que vale 30 grados y que la longitud del segmento BD es igual a la longitud del segmento BE. Es decir, la longitud del segmento BD es igual a la longitud del segmento BE. Ahora lo indicamos con estas barras. Entonces obtengamos la medida de el ángulo CDE. Justamente esta abertura es la que deseamos determinar. Entonces hasta aquí lo que el problema proporciona y ya lo hemos representado en la figura que el mismo problema aporta. Por cierto, valga la aclaración, este problema no tiene opciones de respuesta y es un problema que se extrajo de el examen escolar 2017 de la 21ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Fue el reactivo número 10 y apareció en la página número 3, que también para nosotros fue un reactivo, el reactivo número 17 del examen de plantel del primer concurso estatal de matemáticas preuniversitarias. Ahora bien, corresponde el turno de aplicar el paso número 2, trazar un plan. Como ya lo hemos mencionado, tenemos una lista de posibles estrategias que se puedan aplicar para resolver este problema, de las cuales se determina solo usar las siguientes, es decir, realizar una figura o un diagrama, dado que estaremos haciendo algunos trazos en torno a esta figura que propone el problema, usar las propiedades de los ángulos, ya que como se observa requerimos encontrar la medida de algunos ángulos, resolver algún problema equivalente, resolver una ecuación y aplicar una fórmula. Estas estrategias giran en torno a las siguientes propiedades que vamos a utilizar. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados y en un triángulo isósceles son congruentes los ángulos opuestos a lados iguales. Note usted entonces que estas dos propiedades permiten hacer uso de estas estrategias en este paso número 2. Entonces, girando en torno a estas dos propiedades es que vamos a ejecutar el plan, que justamente es el paso número 3. Estas dos propiedades, que las vamos a distinguir con un superíndice 1 y un superíndice 2 para citarlas posteriormente en la medida que vayamos utilizándolas. La primera indica entonces que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Justamente aquí lo podemos observar. La suma de los ángulos del triángulo ABC es igual a 180 grados. Es decir, que al sumar el ángulo BAC más el ángulo ABC más el ángulo BCA es igual a 180 grados. Esto por la propiedad 1 y por la propiedad 2 sabemos que en un triángulo isósceles son congruentes los ángulos opuestos a los lados iguales. Dado que estos dos lados del triángulo ABC son iguales, entonces sus ángulos opuestos, ángulo C y ángulo A, son congruentes. De esta forma es que determinamos colocar que la medida del ángulo provisionalmente es y grados y aquí también y grados. Sin embargo, aquí colocamos que la medida del ángulo DBE es z grados. Entonces, a partir de esta expresión, obtenemos que el ángulo BAC es y grados, el ángulo BCA
es y grados, pero el ángulo ABC es la suma de 30 grados más z grados. ¿De acuerdo? De esta expresión es que obtenemos que z grados es igual a 150 menos el doble de y grados. Esto, repito, respecto al triángulo ABC. Ahora bien, conviene notar que tenemos ya la medida del ángulo z en términos de y grados. Pero ¿esto qué beneficio nos brinda? Si ya tengo esta medida en términos de y no perdamos de vista que lo que deseamos encontrar es la medida de la abertura del ángulo X, ¿cómo podemos llegar a partir de este ángulo al ángulo X? Ciertamente Z es un ángulo del triángulo DBE, donde por cierto también es isósceles, dado que dos de sus lados son iguales. Entonces podríamos aquí colocar medidas, ambas iguales porque estamos hablando de un triángulo isósceles, donde justamente esta con esta otra, el ángulo DS, son ángulos suplementarios. Es una forma de llegar a un ángulo, el ángulo DS, que ya pertenece al triángulo DS, justo el triángulo que contiene el ángulo que deseamos conocer. La intención entonces, observe usted, que es aproximarnos a este ángulo deseado. Esto entonces a partir de esta propiedad. Se definen como ángulos suplementarios aquellos cuya suma es igual a 180 grados, que comparten un vértice y un lado. Justamente el ángulo entonces BED y el ángulo DS son suplementarios. Entonces esto significa que respecto al triángulo DBE, si yo sumo los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, de acuerdo a las propiedades anteriores, Super 1 y Super 2, sabemos que estas medidas deben ser iguales y que además la suma de cada uno de estos ángulos interiores de este triángulo es igual a 180 grados, lo que finalmente nos permite llegar a esta otra expresión, dado que Z es igual a esta expresión que ya habíamos obtenido respecto al triángulo ABC. Entonces K finalmente es igual a 15 grados menos Y grados. Esta nueva expresión ya nos permite hablar del ángulo K, que como hemos mencionado, con este otro, el ángulo DS, son suplementarios ambos. Entonces, que sean suplementarios, ¿qué significa? Pues significa que la suma de los ángulos BED más el ángulo DS es igual a 180 grados. ¿Por qué? Por ser suplementarios. Es decir, llamemos a este ángulo DS T grados. Entonces, sustituyendo en esta expresión, el ángulo BED mide K grados y el ángulo DS mide T grados, y ambos suman 180 grados. Sin embargo, K grados es igual a 15 grados más Y grados. De ahí que obtenemos esta expresión donde concluimos que T grados es igual a 165 grados menos Y grados. Y ya conocemos entonces la medida del ángulo T en términos de Y. Ya tengo la medida de este ángulo T, que ya pertenece al triángulo donde está el ángulo que estamos persiguiendo encontrar. Entonces, respecto al triángulo DS, que sabemos que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados, es decir, T, que es este, más Y, que es este, más X, que es este, suman 180 grados. Pero ciertamente T es igual a 165 menos Y grados. Justo lo sustituimos y vemos que aquí estamos restando Y grados y aquí lo estamos sumando. Eso significa que X es igual a 15 grados, justamente la medida del ángulo que estamos buscando, 15 grados. Hasta aquí lo que resulta de este paso número 3, que es ejecutar el plan. Ahora no olvidemos que tenemos un cuarto paso, mirar hacia atrás, es decir, ¿esta solución es correcta? ¿Esta respuesta satisface lo establecido en el problema? Verifiquemos lo siguiente: que el ángulo X mida 15 grados
significa que debe cumplir cada una de estas relaciones que hemos estado obteniendo a lo largo de esta solución. Entonces, respecto al triángulo DEC, sabemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Es decir, si ya sabemos que el ángulo EDC es igual a 15 grados, que el ángulo DCE es igual a Y grados y que el ángulo CED es igual a 165 menos Y grados, notemos que en efecto se van a cancelar las longitudes Y grados y nos vamos a quedar con la suma de 15 grados más 165, que es igual a 180 grados. En efecto se cumple esta relación. Ahora analicemos esta otra. Sabemos que son ángulos consecutivos suplementarios los ángulos ADB, BDE y EDC, justo los que tenemos aquí. Entonces, si el ángulo EDC mide 15 grados, ya lo podemos sustituir aquí, no olvidando que el ángulo BDE es igual a 15 más Y, lo podemos ver aquí, y finalmente notamos que el ángulo ADB sería igual a 150 menos Y grados. Es así entonces como podemos observar que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Sustituyendo las expresiones respectivas, obtenemos resultados congruentes. Se eliminarían las medidas de Y grados y nos quedaría una suma de 150 más 30 grados, que en efecto es igual a 180 grados. Entonces notemos que esta abertura de X igual a 15 grados satisface las relaciones entre los ángulos que se han establecido en esta figura, siendo así entonces que estas serían las medidas de cada uno de los ángulos de esta figura, situación que verifica que nuestra solución es correcta. Hasta aquí la solución de este planteamiento, de este ejemplo número 3, aplicando los 4 pasos de la metodología de Polya. Muchas gracias.